Buenas tardes, que el Señor me los bendiga en esta hora. Estamos transmitiendo este día en tu devocional en casa. Le damos bienvenida a todos y cada uno de ustedes y que la 10ª Iglesia Bautista Genezaret se siente contentos y gozosos de estar transmitiendo este tema como es cuáles son tus dones o cómo saber cuál es tu don espiritual, dando continuidad a una serie de estudios que hemos estado haciendo. Damos gracias al Señor por este nuevo día y voy a tener una oración para que podamos estar todos dándole gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, porque sabemos que tú estás actuando en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por todas las misericordias que tienes para con nosotros. Que el mensaje que se va a expresar esta tarde, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, y que cumpla el propósito para el cual se predica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar acompañándonos y vamos a entrar directamente al tema, porque es un tema que apasiona mucho en las iglesias. Hemos dicho que, haciendo un pequeño resumen, que los dones espirituales tienen que ver con la persona y la relación con Dios. Una persona que no tiene relación con Dios, su don no va a tener absolutamente nada que hacer, no va a tener fruto, no va a ser fructífero, no va a tener nada de qué poder obtener algo de frutos por medio de el don que Dios le ha dado. Una persona que tiene una mala relación con Dios, su don espiritual no va a funcionar. Otra cosa que nosotros habíamos dicho anteriormente es que los dones espirituales sirven para edificar la iglesia, son para hacer crecer espiritualmente a la congregación, a las personas, y que podamos nosotros a través de los dones poder servir a los demás. Y la tercera cosa que hemos visto es que los dones tienen que ver especialmente con la parte espiritual y con el que da el don. No es con la parte material o el ser humano, sino con quien tenemos que ver es con quien da el don espiritual. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el que da el don, entonces la santidad tiene que ver con la persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no trabaja con cosas que no están santificadas. Y en este caso vamos a hablar acerca de lo que son los dones para participar de la grandiosa obra de Dios. Miren, hay muchos dones. Si nosotros nos enfocamos solamente en 1, 2 o 3, estamos perdiendo la capacidad y aquello que Dios ha dado para desarrollar la iglesia. Entonces, tenemos en la primera parte de los dones, tenemos los dones para participar en la grandiosa obra de Dios. Entre estos dones está el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, el don de misericordia, el don de la hospitalidad, el don del gobierno o administración, el don del discernimiento y el don de intercesión. Estos dones, quienes tienen estos dones y los desarrollan y los hacen ser fructíferos, son las personas que tienen también una muy buena relación con Dios. Si usted no tiene una buena relación con Dios, no la va a tener con su prójimo. Por lo tanto, esta relación con Dios viene a simbolizar todo el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios y el que usted está permitiendo ser usado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos como primero el don de la sabiduría. El don de la sabiduría, entonces, es entender la mente de Cristo, el Espíritu Santo o la voluntad de Dios. Entonces, el don de la sabiduría es la capacidad que da el Espíritu Santo a algunos miembros del cuerpo de Cristo para tomar el conocimiento de la palabra de Dios y aplicarlo a la vida práctica. Es interesante, porque no todo el mundo quiere tener el don de la sabiduría. Muchos se creen sabios en su propia sabiduría, pero recuerde que debemos de pedir la sabiduría al Señor. En 1 Corintios 2:1
del 1 al 13 nos dice, en cuanto al verso, nos dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. O sea, no estaba utilizando su sabiduría humana, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por lo tanto, aquella persona que tiene el don de la sabiduría, no es aquel sábelo todo, no es aquella persona que se jacta de saber mucho o que está más preparado intelectualmente para otras personas, nada que ver con eso, sino que son, para que dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es interesante entonces que estemos nosotros conectados con el poder del Espíritu de Dios para poder tener sabiduría y que podamos entonces edificar con palabras sabias. A veces en las congregaciones hay problemas, pero el que tiene el don de la sabiduría tiene la capacidad de poder resolver los problemas juntando a las partes en conflicto. Entonces, Hechos 6:3 nos dice de la siguiente manera: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Oiga bien, ¿a quiénes estaban buscando? Estaban buscando diáconos. Entonces, los diáconos eran las personas en ese momento que debían de cumplir 3 cosas muy importantes. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones que primero tengan buen testimonio. Oiga bien, aquella persona que tiene el don de la sabiduría debe tener también buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. No es una persona que anda armando problemas, que está buscando cómo desorganizar la iglesia. Y de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 cosas que debe de cumplir un verdadero creyente que está trabajando en la obra del Señor, y principalmente aquellos que son diáconos de las iglesias. Los diáconos de la iglesia, por lo tanto, de acuerdo a este texto, no son los mandamases en la iglesia, sino son personas que tienen buen testimonio, lleno del Espíritu Santo de Dios y también lleno de sabiduría. Es interesante entonces poder entender por qué muchas congregaciones tienen problemas a cada rato, tienen problemas entre ellos mismos, tienen problemas entre la congregación, tienen problemas entre ellos y el pastor, tienen problemas con todo mundo, se meten a problemas, porque han entendido mal el trabajo o el encargo que la iglesia le hace como diáconos. Entonces, un diácono debe tener 3 aspectos: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Entonces, para poder entender que los diáconos también deben de tener el don de la sabiduría. Santiago 1, 5, 6 nos habla: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Mire qué interesante. A veces nosotros logramos ver que hay miembros de las iglesias que llegan y no pueden entender muchas cosas. Sin embargo, estas personas, cuando tienen en su corazoncito esa alegría y ese gozo de saber que alguien les puede dar sabiduría, inmediatamente se dejan usar por el Espíritu Santo para llenarlos de sabiduría. Y miren, no es una sabiduría que, es un poquito de sabiduría. No, dice: la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sin reproche significa que aunque usted tenga cualquier tipo de carácter, usted tiene sabiduría, usted no tiene, Dios se la pide a Dios y Dios se la da a usted. Entonces, si Dios le da esa sabiduría, quiere decir que independientemente cómo sea usted va a actuar de la mejor manera posible. Segunda Pedro 3, 15 y 16 nos dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo definitivamente pidió mucha sabiduría. Así como Salomón pidió sabiduría, entonces nosotros debemos de aprender a pedir sabiduría al Señor, no para darnos de sabios, sino para que con sabiduría podamos ejercer la labor que en la iglesia se nos ha encomendado.
El segundo don que vamos a ver para participar en la grandiosa obra de Dios es el don del conocimiento. El don del conocimiento es el entender las verdades universales y eternas de Dios e integrarlas a la misión de la iglesia. Mire qué interesante, Dios da ese discernimiento para poder... ese conocimiento para poder entender las verdades bíblicas, la doctrina bíblica. Muchos dicen que no quieren estudiar la Biblia porque el Señor les va a dar, pero mientras usted tenga conocimiento, tenga sabiduría, usted va a encontrar a personas con el don de conocimiento que tienen la capacidad de poder enseñar esas verdades y poder aplicarlas a la vida diaria y a la vida de la iglesia. 1 Corintios 2:14 nos dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí comenzamos con problemas. El hombre natural carece de conocimiento de las verdades eternas, porque para él son locuras y no las puede entender. Hay falta de entendimiento porque se han de discernir espiritualmente. Por lo tanto, cuando usted no tiene el don del conocimiento, usted va a ser una persona que va a dar problema en la congregación. Usted va a ser una persona que va a creer que sabe más que los demás o que tiene siempre la razón y que los demás no la tienen. El don del conocimiento entonces es discernir espiritualmente las cosas del Señor. Algo que las cosas se perciben porque son del Espíritu de Dios. El hombre natural, o sea, la persona que no ha recibido a Cristo como Salvador personal, no puede discernir las cosas porque se tienen que discernir con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una persona que tiene conocimiento, tiene al Espíritu Santo de Dios y es una persona que es íntegra, que integra también la iglesia, que hace que las cosas funcionen dentro de la congregación. En 2 Corintios 11:6 nos dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todos los he demostrado. Miren, usted puede demostrar su conocimiento, pero ¿cómo lo va a demostrar el conocimiento? Que sabe sobre ciencia, que sabe sobre informática, sobre internet, sabe sobre... No. Usted no va a demostrar su conocimiento en áreas de la ciencia humana. Usted va a demostrar su conocimiento en las doctrinas de la palabra del Señor y cómo ser una persona que está concentrado y está destinado para estar aprendiendo de parte del Señor a través de su palabra y poder expresarlo a otras personas. En Hechos 5 dice 5:1, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí estamos hablando de Ananías y Zafira. Ellos vendieron la heredad, pero tenían que darla a los pies de los apóstoles para que él pudiera compartir y repartir lo que cada uno tenía en común. Sin embargo, la opción de Ananías era vender la propiedad y decir en su corazón, no la quiero entregar, me puede quedar el dinero a mí. Pero si ya la vendía y él decidía no entregarlo, estaba bien, no había ningún problema. Pero lo que hizo fue querer engañar al Espíritu de Dios dando una cantidad menos de lo que costó y de lo que había prometido dar. Así que no se apresure usted a prometer y luego escalfar de lo que está prometiendo. Seamos íntegros en el sentido de poder dar al Señor lo que nosotros queremos de corazón y con gozo, con propósitos definitivamente. El Espíritu Santo entonces le dice al apóstol Pedro, ¿por qué? Pregúntale, ¿por qué llenó Satanás su corazón para mentir al Señor, al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Por qué Pedro le preguntó eso? Nadie le había llegado con el chisme, porque él tenía el don de el conocimiento. Podía entender entonces Pedro, y nosotros también podemos entender a veces cuando es que las personas quieren engañarnos, nos quieren estafar. Sin embargo, para poder nosotros ejercer el don del conocimiento, tenemos que estar completamente entregados al Señor.
No debemos de andar murmurando, no debemos de andar chismeando, no debemos andar haciendo esas cosas que realmente para nada sirven. El tercer elemento o el tercer don que Dios da para la grandiosa obra, de Dios, para participar en ella, es la fe. ¿Y qué es la fe? Es saber la voluntad y el propósito de Dios. Es la herramienta especial que da el Espíritu Santo a algunos creyentes en el cuerpo de Cristo para saber con extraordinaria seguridad la voluntad y el propósito de Dios. Es interesante entonces que los que tienen fe no es aquello que diga, por fe esto es mío, por fe tal cosa, jugando con la fe. No, no es eso. Entonces es la herramienta que Dios da a través del Espíritu Santo para saber con extraordinaria seguridad la voluntad y el propósito de Dios. Esa es la fe, el don de la fe. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:9 dice, a otros, cuando el Espíritu Santo está repartiendo los dones, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vemos que Dios sí realmente reparte el don y algunas personas dentro de la congregación usted las va a encontrar con el don de la fe. Estas personas pueden discernir perfectamente cuando Dios está haciendo las cosas con propósito para la vida, tanto personal, individual, como la vida colectiva de la comunidad de fe o para la vida familiar. Dios da ese don de la fe a estas personas. Hechos 11:22 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Eso está hablando de quienes realmente ejercen la fe. Romanos 4:18 al 21. El verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fortalecer en fe entonces es tener ese don que Dios da. El don que da a ciertos creyentes para sobre los otros creyentes, muy individualmente. Pero ¿para qué sirve la fe? La fe sirve para servir también a sus hermanos. Es pues, dice Hebreo 11, hablando de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy interesante este concepto de la fe, la certeza de lo que se espera, porque ya se sabe. El que tiene fe ya sabe el designio de Dios, pero como no lo ve, lo está esperando con tranquilidad, con paciencia, no se desespera. El que tiene fe no se desespera. El cuarto don que Dios da para participar en la grandiosa obra de nuestro Señor es el don de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la capacidad de sentir compasión y cuidado por el que sufre y hacer algo al respecto. Es la herramienta especial que da Dios a algunos creyentes del cuerpo de Cristo para identificarse y sentir en sí mismos el dolor físico, mental, espiritual y emocional de otros creyentes y aún de los no creyentes. ¿Cómo es esto? El don entonces de la misericordia las tienen aquellas personas que se pueden identificar con el dolor o la alegría de otras personas. Hay miembros de las iglesias que cuando miran a alguien triste así, inmediatamente dicen, le pasa algo, vamos a buscarlo, vamos a hablar con esa persona, ya sea de la iglesia o no de la iglesia, siempre esa persona va a ser la persona más amable, más cariñosa, va a ser la persona que se nota prácticamente cómo sale de su corazón ir a aliviar el dolor de otros. Jesús ejerció el don de la misericordia y cuando dijo en el Mateo 20:34, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces la compasión es una la misericordia es una de los dones que el Señor tenía y también lo ha compartido para los miembros de la iglesia. En Marcos 9:41, cuando habla de la misericordia de las personas, dice muy bonito Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Las personas misericordiosas siempre van a tener misericordia, van a recibir misericordia y van a tener recompensa.
Otra de los aspectos que el Señor nos habla en esto del don, de los dones que son para participar en la obra grandiosa de nuestro Dios, es la hospitalidad. La hospitalidad es ayudar a otros a sentirse bienvenidos, aceptados, amados y protegidos. Es una herramienta especial que Dios da en el cuerpo de Jesús, que es la iglesia, para ayudar a otros a sentirse en casa en toda clase de situaciones. Es posible y hasta puede proveer su hogar y dar una calurosa bienvenida a las personas en necesidad de alimento y hospedaje. Muy poco se da últimamente porque, como dice la misma Biblia, por la maldad de muchos, el amor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Sin embargo, aún existen hermanos y hermanas muy hospitalarios. Miren que cuando le dan la bienvenida a uno en algunas iglesias que uno visita, lo hacen sentirse como de casa, como que fuera miembro de esa iglesia, la manera en cómo lo reciben, el corazón con que lo reciben, ¿verdad? Entonces, en Romanos 12:13 nos dice de la siguiente manera: compartiendo para las necesidades de los santos. Aquí es donde está la hospitalidad también, y haciendo todo lo que el creyente debe de hacer. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hay unos que fueron hospedadores y sin querer hospedaron ángeles, dice la palabra del Señor. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es interesante que usted pueda en algún momento, aún a pesar de tanta delincuencia que hay en nuestros países, en Nicaragua también, podemos ver de que hay personas que necesitan esa misericordia, esa hospitalidad, ese deseo de poder servir. Otro de los dones que el Señor da para participar en la grandiosa obra de Dios es el don de gobierno o administración. Presidir y dirigir a otros con cuidado y diligencia. Eso es el gobierno o administración. Es la herramienta espiritual dada por Dios para estar frente a personas, presidiendo y dirigiendo con cuidado y con diligencia. Romanos 12:8 nos habla acerca de la diligencia, ¿verdad? Dice el verso 8, el que exhorta, hágalo en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hágase misericordia, con alegría. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios reparte los dones para que nosotros sirvamos. Pero no vamos a servir como obligación, vamos a servir como gozo, como aquella sensación de saber de que uno está sirviéndole al prójimo y le está sirviendo a Dios en ese mismo sentido. El otro de los aspectos, dice Hechos 6:3, busca pues, hermanos, de entre vosotros, que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Encargarle entonces a los diáconos el trabajo era también dirigir, servir y estar nosotros, o en ese caso, administrando lo que tenía que hacerse, pero de una manera íntegra. Porque una persona que tiene buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría, lo buscan de esa manera, porque va a ser íntegro en todos sus aspectos. No va a decir, bueno, esto vale tanto y vamos a ponerle un precio más para que me quede algo a mí. No, de ninguna manera. Siempre va a haber integridad en esa persona, tanto en su ambiente muy personal, de familia, como de amistades, de comunidades, donde vive, en la iglesia y principalmente en su trabajo, donde da testimonio también. El séptimo don para participar de la grandiosa obra de Dios es el don de discernimiento. Esta es la herramienta especial que el Espíritu Santo de Dios da para distinguir entre lo divino, lo humano o lo satánico en el comportamiento
o la enseñanza que dice venir de Dios. Hay que recordar que ahora muchas personas hablan en nombre de Dios, diciendo Dios me dijo, Dios quiere que, Dios tal cosa. Y algunos se atreven a decir, a Dios le gusta esto, a Dios no le gusta esto. ¿Por qué? Porque ellos creen tener ese discernimiento. Sin embargo, el discernimiento es para revisar el comportamiento o la enseñanza que dice venir de Dios. Entonces, Marcos 16, 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesucristo ejerció el don del discernimiento. Él tenía todos los dones, por supuesto. Sin embargo, cuando él da un ejemplo, le dice, quítate de mí, Satanás, pero se está refiriendo a Pedro. Está viendo a Pedro como persona. Sin embargo, está reprendiendo a Satanás. Eso sí es reprender. En Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué don está ejerciendo Pedro en ese momento? El don de discernimiento. Porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Cómo pudo entender Pedro lo satánico en ese momento? De llenar de mentira, de falsedad, de falta de integridad a Ananías. Otro, en 1 Juan 4:1 dice, amados, y esto es duro, esto es fuerte, amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué interesante entonces es que nosotros podemos ver de que el discernimiento, inmediatamente nosotros podemos ver la falsedad en muchas personas. ¿Por qué la podemos ver la falsedad en muchas personas? Porque en primer lugar, las personas no aplican la Biblia tal como es. Es más, hay muchas personas que dicen, somos de la sana doctrina. Y en sus prédicas, en sus enseñanzas, se contradicen de la palabra del Señor. Se contradicen una enseñanza con otra. Y es difícil a veces entender qué es lo que están predicando. Porque si hoy me dice una frase, hoy me explican algo, y al siguiente día me explican lo contrario, entonces ¿qué voy a creer? Por lo tanto, no debemos de creer a todo tipo de doctrina. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cuando un espíritu realmente, cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, siempre va a predicar acerca del Espíritu, de la verdad de Dios. Va a predicar siempre. En esta tarde es la primera parte de los dones, y estos son los dones para participar en la grandiosa obra de Dios. Vamos a estar viendo los dones en el siguiente directo que vamos a tener. Por lo tanto, quiero terminar haciendo una oración. Padre Celestial, te damos gracias por los dones que has dado a tu iglesia. Gracias porque eres grandioso, eres poderoso, y sabes que cada uno de nosotros está buscando esos dones para poder servir, no para servirse. Queremos, Señor, que esta noche cada uno de quienes nos están escuchando puedan ir identificando cuál es el don que tienen. Así que, Padre Santo, te rogamos que tú nos ayudes a ubicar cuál es el don que tú nos has dado para ponerlo en práctica y servir a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero saludar a Heidi Martínez, Jenny Ñurinda, a Carmen Amador, a Selena Valladares, a Ludia Alejandra Mayorga, ella es de Nagarote, a Gema Narváez, a Francisco José Mendoza, a Arlen Herrera, María Ivania Vega, a Raquel Reyes, a Sheila Quiroz, a Audelia Morales y a todos mis hermanos y hermanas que están conectados, pero que no han puesto el mensajito. Pero sí, sabemos que están viendo el directo. Que Dios me los bendiga a todos y hasta pronto.